Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Es el día 304. Hoy leemos el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, los capítulos 3 y 4 de la Sabiduría y los capítulos 2427 a 29 de Proverbios. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es la versión estándar revisada, segunda edición católica. Como ya he dicho, hoy es el día 304. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que ayer tuvimos la historia de Eliezer, que estaba dispuesto a ser mártir antes que abandonar las leyes de su padre. Hoy tenemos la historia de la madre y sus 7 hijos, los 7 hermanos. Y es un poco gráfica en cuanto al martirio que sufren. En el pasado, la gente nos ha pedido que les avisemos cuando haya escenas más intensas. Así que este es tu aviso porque es una historia increíble. Pero también creo que es una historia increíble de fidelidad y será, ya sabes, tus hijos si estás escuchando con tus hijos. Así que sí, aquí vamos. Es el día 304, leyendo el segundo capítulo 7 de Macabeo. Sabiduría, 3 y 4 Proverbios, capítulo 24, versos 27 a 29. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el martirio de los 7 hermanos. Sucedió también que 7 hermanos y su madre fueron arrestados, y estamos siendo obligados por el rey bajo tortura con látigos y cuerdas a participar de la carne de cerdo ilegal. Uno de ellos, actuando como su portavoz, dijo, ¿qué pretendéis preguntar y aprender de nosotros? Porque estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de nuestros padres. El rey montó en cólera y ordenó que se calentaran sartenes y calderos. Estos se calentaron inmediatamente, y ordenó que le cortaran la lengua a su portavoz, y que le arrancaran la cabellera y le cortaran las manos y los pies mientras el resto de los hermanos y la madre miraban. Cuando estuvo completamente indefenso, el rey les ordenó que lo llevaran al fuego, aún respirando, y que lo frieran en una sartén. El humo de la sartén se extendió ampliamente, pero los hermanos y su madre se animaron unos a otros a morir noblemente, diciendo que el Señor Dios vela por nosotros y en verdad tiene compasión de nosotros, como declaró Moisés en su cántico, que dio testimonio contra el pueblo en su cara. Cuando dijo, y se compadecerá de sus siervos, después de haber muerto así el primer hermano, trajeron al segundo para su diversión. Le arrancaron la piel de la cabeza con el pelo, y le preguntaron, ¿quieres comer antes que castigar tu cuerpo miembro a miembro? Respondió en la lengua de su padre y les dijo que no. Por lo tanto, él a su vez sufrió torturas, como lo había hecho el primer hermano, y cuando estaba en su último aliento, dijo, tú, maldito miserable, nos despides de esta vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una renovación eterna de la vida, porque hemos muerto por sus leyes después de él. El tercero fue víctima de su deporte. Cuando se lo exigieron, sacó rápidamente la lengua, y extendiendo valerosamente las manos, dijo noblemente, yo las obtuve del cielo, y por sus leyes las desprecio, y de él espero recuperarlas de nuevo. Como resultado, el propio rey y los que estaban con él se asombraron del espíritu del joven, pues consideraba sus sufrimientos como nada. Cuando él también hubo muerto, maltrataron y torturaron al cuarto de la misma manera. Y cuando estuvo a punto de morir, dijo, uno no puede sino elegir morir a manos de los hombres, y abrigar la esperanza que Dios da de ser resucitado por él, pero para vosotros no habrá resurrección a la vida. Siguiente. Trajeron al quinto y lo maltrataron. Pero él miró al rey y le dijo, porque tienes autoridad entre los hombres, por mortal que seas, haz lo que quieras, pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Sigue adelante y verás cómo su poderoso poder te torturará a ti y a tus descendientes después de él. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, no te engañes a ti mismo en vano, porque estamos sufriendo estas cosas por nuestra propia cuenta a causa de nuestros pecados contra nuestro propio Dios. Por eso han sucedido cosas asombrosas.
Pero no penséis que quedaréis impunes por haber intentado luchar contra Dios. La madre fue especialmente admirable y digna de honrosa memoria. Aunque vio perecer a sus 7 hijos en un solo día, lo soportó con buen ánimo gracias a su esperanza en el Señor. Animó a cada uno de ellos en el idioma de sus padres. Llena de un espíritu noble, encendió su razón de mujer con el coraje de un hombre, y les dijo: no sé cómo nacisteis en mi seno. No fui yo quien os dio vida y aliento, ni quien puso en orden los elementos que hay en cada uno de vosotros. Por eso, el Creador del mundo, que dio forma al principio del hombre e ideó el origen de todas las cosas, en su misericordia os devolverá de nuevo la vida y el aliento, ya que ahora os olvidáis de vosotros mismos por amor a sus leyes. Antíoco se sintió tratado con desprecio y sospechó de su tono de reproche. Como el hermano menor aún vivía, Antíoco no solo apeló a él con palabras, sino que le prometió con juramentos que lo haría rico y envidiable si se apartaba de los caminos de su padre, y que lo tomaría por amigo y le confiaría los asuntos públicos. Como el joven no quiso escucharle en absoluto, el rey llamó a la madre y le instó a que aconsejara al joven que se salvara. Después de mucho insistir por su parte, ella se comprometió a persuadir a su hijo, pero inclinándose cerca de él le habló en su lengua nativa de la siguiente manera, burlándose del cruel tirano. Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé 9 meses en mi vientre, y te amamanté durante 3 años, y te he criado y traído hasta este punto de tu vida, y he cuidado de ti. Te ruego, hija mía, que mires al cielo y a la tierra y veas todo lo que hay en ellos, y reconozcas que Dios no los hizo de cosas que ya existían. Así también nace la humanidad. No temas a este carnicero, sino demuestra que eres digno de tus hermanos salvo la muerte, para que, en la misericordia de Dios, pueda conseguir que vuelvas de nuevo con tus hermanos. Ella seguía hablando. El joven dijo: ¿A qué esperas? No obedeceré el mandato del rey, sino que obedezco el mandato de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Pero tú, que has urdido toda clase de males contra los hebreos, no escaparás ciertamente de las manos de Dios. Porque estamos sufriendo a causa de nuestros propios pecados, y si nuestro Señor viviente se enoja por un poco de tiempo para reprendernos y disciplinarnos, volverá a reconciliarse con sus propios siervos. Pero tú, impío miserable, tú, el más manchado de todos los hombres, no te regocijes en vano ni te envanezcas con esperanzas inciertas cuando levantes la mano contra los hijos del cielo. Aún no has escapado al juicio del Todopoderoso. Todos viendo a Dios, pues nuestros hermanos, después de soportar un breve sufrimiento, han bebido de la vida siempre fluyente bajo el pacto de Dios. Pero vosotros, por el juicio de Dios, recibiréis justo castigo por vuestra arrogancia. Yo, como mis hermanos, entrego cuerpo y vida por las leyes de nuestros padres, apelando a Dios para que se apiade pronto de nuestra nación, y por medio de aflicciones y plagas os haga confesar que solo Él es Dios. Y a través de mí y de mis hermanos, que ponga fin a la ira del Todopoderoso que ha caído justamente sobre toda nuestra nación. El rey montó en cólera y lo trató peor que a los demás, exasperado por su desprecio. Así que murió en su integridad, poniendo toda su confianza en el Señor. Por último, la madre murió después de sus hijos. Que esto sea suficiente, pues, sobre la comida de los sacrificios y las torturas extremas, la sabiduría de Salomón, capítulo 3. El destino de los justos contrastado con el de los impíos. Pero las almas de los justos están en la mano de Dios, y ningún tormento las tocará jamás. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida fue considerada como una aflicción. Y se nos van para hacer su destrucción. Pero ellos están en paz, porque aunque a los ojos de los hombres que fueron castigados, su esperanza está llena de inmortalidad, habiendo sido disciplinados un poco, recibirán un gran bien, porque Dios los probó y los encontró dignos de sí mismo. Como oro en el horno los probó, y como holocausto los aceptó. En el tiempo de la visitación resplandecerán y correrán como chispas por el rastrojo. Gobernarán naciones y se enseñorearán de pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre.
Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque la gracia y la misericordia están sobre sus elegidos, y Él vela por sus santos. Pero serán castigados como merece el razonamiento los impíos que despreciaron al justo y se rebelaron contra el Señor. Pues quien desprecia la sabiduría y la instrucción es un miserable. Vana es su esperanza, inútiles sus trabajos e inútiles sus obras. Sus mujeres son necias y sus hijos malos. Su descendencia es una maldición. Pues bienaventurada es la mujer estéril que no ha sido contaminada, que no ha entrado en una unión pecaminosa. Ella tendrá fruto cuando Dios examine las almas. Bienaventurado también el eunuco cuyas manos no han hecho ningún acto ilícito, y que no ha ideado cosas perversas contra el Señor. Pues se le concederá un favor especial por su fidelidad y un lugar de gran deleite en el templo del Señor. Porque el fruto de las buenas obras es renombrado, y la raíz del entendimiento no falla. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez, y los vástagos de una unión ilícita perecerán. Aunque vivan mucho tiempo, no serán tenidos en cuenta. Y finalmente su vejez será sin honor. Si mueren jóvenes, no tendrán esperanza ni consuelo en el día de la decisión, porque el fin de una generación injusta es doloroso. Capítulo 4. La recompensa de los justos mejor que esta es no tener hijos con virtud. Pues en la memoria de la virtud está la inmortalidad, porque es conocida tanto por Dios como por los hombres. Cuando está presente, los hombres la imitan y la anhelan. Cuando se ha ido, y a través de todos los tiempos marcha, coronada en triunfo, vencedora en la contienda por los premios que son inmaculados. Pero la prolífica prole de los impíos no servirá de nada, y ninguna de sus plántulas ilegítimas echará raíces profundas ni se afianzará firmemente. Porque aunque pongan arcos por un tiempo, manteniéndose inseguros, serán sacudidos por el viento y por la violencia de los vientos. Serán desarraigados, las ramas serán cortadas antes de que lleguen a la madurez, y su fruto será inútil, no lo suficientemente maduro para comer, y bueno para nada. Porque los hijos nacidos de uniones ilícitas son testigos de maldad contra sus padres. Cuando Dios los examine acerca de los justos, el hombre, aunque haya muerto prematuramente, estará tranquilo, porque la vejez no se honra por la duración del tiempo, ni se mide por el número de años, sino que el entendimiento es el cabello gris para los hombres, y una vida irreprochable es la vejez madura. Hubo uno que agradó a Dios y fue amado por él, y mientras vivía entre pecadores fue arrebatado. Fue arrebatado, para que los malos cambios, el entendimiento o la astucia no engañaran su alma. Porque la fascinación de la maldad oscurece lo que es bueno y errante. El deseo pervierte la mente inocente. Siendo perfeccionado en poco tiempo, cumplió largos años, pues su alma era agradable al Señor. Por eso lo sacó pronto de en medio de la maldad. Sin embargo, los pueblos vieron y no comprendieron, ni tomaron en serio, que la gracia y la misericordia de Dios están con sus elegidos, y Él vela por sus santos. El justo que ha muerto condenará al impío que vive, y la juventud que se perfecciona rápidamente condenará la vejez prolongada del injusto. Porque verán el fin del sabio y no comprenderán lo que el Señor se propuso para él y por lo que lo guardó. Lo verán y sentirán desprecio por él, pero el Señor se reirá de ellos. Después de esto se convertirán en cadáveres deshonrados y en un ultraje entre los muertos para siempre, porque los estrellará contra el suelo sin palabras y los sacudirá desde los cimientos. Quedarán completamente secos y estériles, y sufrirán angustia, y perecerá el recuerdo de ellos. Vendrán con pavor cuando sus pecados sean contados, y sus hechos sin ley los condenarán en su cara. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 27 a 29. Prepara tu trabajo fuera, tenlo todo a punto en el campo, y después edifica tu casa. No seas testigo contra tu prójimo sin causa, ni engañes con tus labios. No digas le haré como él me ha hecho a mí. Le devolveré lo que me ha hecho. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Muchas gracias. Cielos, Señor Dios, gracias por la fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos.
Ayúdanos a saber cómo serte fiel. Ayúdanos a saber cuándo es el momento de dar testimonio de ti. Ayúdanos a saber cuándo es el momento de ser fuertes. Ayúdanos a saber cuándo es el momento de declarar tu bondad y tus poderosas obras en nuestras vidas cada día. Señor Dios, a veces es difícil saber cómo hablar de ti. Es difícil saber cuándo hay que ser fuerte. Es difícil saber cuándo es el momento de callar. Pero ayúdanos a caminar con sabiduría. Ayúdanos a vivir según tu voluntad. Ayúdanos a hacer siempre todo lo posible para cumplir tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije, hoy fue un día para menores de 13 años en lo que respecta al capítulo 7 de Segundo Macabeos, pero es uno de mis capítulos favoritos de Macabeos, y no por la tortura ni por la violencia, sino por la fidelidad. Y es extraordinario. Hablamos de esto antes, pero en el primer Macabeos hay peleas y en el segundo Macabeos hay testimonios, pero en el primer Macabeos, todo se trata de guerreros. Vamos a llegar a eso aquí en segundo Macabeos también. Pero hasta ahora, primer Macabeos es guerreros y segundo Macabeos es testigos y esto es absolutamente clave y absolutamente claro. Es tan difícil siquiera empezar a hablar del testimonio de estos 7 hermanos y su madre. Pero el testimonio de estos 7 hermanos y su madre no es simplemente la fidelidad a la que son llamados. Hablé de esto en una homilía no hace mucho, que es tan audaz que no están dispuestos a comprometerse. Porque piensa en esto con Eliezer ayer y con estos 7 hermanos y su mamá hoy, era solo comer un pedazo de cerdo. Eso es todo. Si comes un pedazo de tocino, puedes irte a casa, eso es todo lo que tienes que hacer. Solo hacer una violación de la ley. Eso es todo. Solo transige una vez y tienes el resto de tu vida para suspender el ser fiel al Señor. Pero esa invitación, esa tentación a comprometerse, fue absoluta e irrefutablemente rechazada por estos hombres y su mamá. Y me encanta esto. Creo que es el segundo hermano cuando se presenta y el rey le dice, ¿quieres comer antes que castigar tu cuerpo miembro por miembro? Él respondió en la lengua de su padre. Y les dijo, no, rotundamente no. De hecho, en otra traducción, la New American Battle Translation, dice nunca. Es tan bueno y tan poderoso. Pero hay un sentido de que no es solo acerca de su fidelidad. De hecho, tenemos que prestar atención a esto porque estos, debido a los libros canónicos, nos dan tanta teología cristiana. Lo que quiero decir con esto es que usted puede haber notado que en los últimos 300 días más no hay mucho que hablar sobre la vida después de la muerte. Sabes, en el judaísmo no hay mucho énfasis. Al menos no lo era cuando la Biblia estaba siendo escrita. En el Antiguo Testamento no se hacía mucho énfasis en la vida después de la muerte. Era, ya sabes, bajas al esquisto, vas a la morada de los muertos. Pero en estos libros canónicos Lutero, Dios da una revelación. La revelación es sobre la resurrección de los muertos. Recuerde que los fariseos en el triste, usted ve las diferencias. Tenían un par de diferencias. Una de esas diferencias era que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los tristes, como ve, no. Por eso estaban tristes. Verás, cierto. Pero aquí en los Macabeos y en la sabiduría, lo que vemos es esta proclamación del hecho de que no creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la vida después de la muerte, algo que no se enfatiza en muchas otras escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí está esta revelación en la que cada uno de estos hombres y su madre pueden presentarse con confianza, con fe, sabiendo que este no es el final. Y esto es muy importante para nosotros porque en nuestra época estamos rodeados de personas, y a veces nos afecta el corazón que superamos este mundo, esta vida como el único mundo y la única vida, en lugar de darnos cuenta, no, esto es una vida real, este es un mundo real. Es bueno. Dios lo hizo. Es un regalo para nosotros. Pero este no es el único mundo. Esta no es la única vida. De hecho,
Esto es casi lo que se podría decir. Esto se llama previda, donde sí, es vida real, obviamente, pero es previda porque estamos hechos para este mundo, pero no estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para este mundo de la misma manera que un automóvil está hecho para la carretera, ¿verdad? Ese sentido del camino te lleva al destino. Y aquí está este mundo que es bueno. Nos ha sido dado. Está roto. Pero no es nuestro hogar. No es nuestro hogar definitivo. Y en Segunda de los Macabeos y en Sabiduría esto se reitera una y otra vez. Dos notas rápidas, una sobre la Segunda Macabeos y la otra sobre la Sabiduría. Al final de Segundo Macabeos, capítulo 7, hay algo muy poderoso, ¿verdad? Entonces, después de que todos estos 7 hombres mueren, su madre muere. La última línea, el verso 42 del autor, ¿no? El narrador dice, que esto sea suficiente. Luego, sobre comer sacrificios y las torturas extremas, de hecho, tengo otra traducción que básicamente dice, ok, ya es suficiente. Sabes, quiero decir, eso es lo que están diciendo aquí. Eso es suficiente. No estamos hablando de estas torturas para excitar a nadie. Hablamos de ellos por el testimonio que se dio. Y hay algo en eso que es tan poderoso porque te das cuenta de que el autor aquí, él mismo se conmovió, es de esperar que nosotros como oyentes, como lectores, como estudiantes de la palabra de Dios también nos conmovamos lo suficiente por esta violencia. Sobre esto, hablando de esta muerte y destrucción. Pero en la sabiduría de Salomón, muchachos. ¡Oh Dios mío! Entonces el capítulo 3 de la sabiduría de Salomón, las almas de los justos están en la mano de Dios y ningún tormento los tocará jamás. A los ojos de los necios, parecen haber muerto. Esto es muy clave. Esta es una de mis lecturas favoritas para cuando participe en funerales. Si la familia se acerca y dice, ¿qué recomiendan para la lectura del Antiguo Testamento? Digo Sabiduría, capítulo 3. Dios, lo volveré a leer. Simplemente porque vale la pena que meditemos en esto porque es una palabra muy poderosa acerca no solo de cómo vemos la muerte como cristianos, sino también de cómo vemos la participación de Dios en esto. Bien, aquí va. Pero las almas de los justos están en la mano de Dios, los que han muerto, y los justos y la mano de Dios, y ningún tormento los tocará jamás. A los ojos de los tontos, parecen haber muerto, ¿verdad? Esas personas que parecen como si este mundo fuera el único mundo a los ojos de los tontos. Parecen haber muerto y se pensó que su partida era una aflicción. Y se van de nosotros para hacer su destrucción. Pero están en paz, porque aunque ante los ojos de los hombres fueron castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Habiendo sido un poco disciplinados, recibirán mucho bien, porque Dios los probó y los encontró dignos de sí. Como oro en el horno los probó, y como holocausto los aceptó. En el tiempo de la visitación brillarán y correrán como chispas entre la hojarasca. Continúa diciendo que gobernarán las naciones, gobernarán a los pueblos y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Esto es, Dios mío, chicos, esto es muy, muy importante porque habla de nuestra esperanza. Nuestra esperanza son los cristianos. Habla de nuestra esperanza de vida eterna y también habla de un proceso de purificación. Y eso lo entenderemos aún más cuando llegue el segundo capítulo 12 de Macabeos, donde hay un proceso de purificación después de la muerte que, como católicos y ortodoxos, lo llamamos purgatorio o el lugar de purificación. Es básicamente la idea de que hay cosas a las que nuestro corazón está apegado en esta vida, pero que no pueden estar atadas a una vida eterna. Y entonces existe este proceso de purificación donde Dios permite que estemos preparados para el cielo. Y aquí está esta pieza aquí, como oro en el horno, Él los probó como holocausto de sacrificio. Él los aceptó. En el tiempo de la visita, brillarán. Correrán como chispas entre los rastrojos. Como esa sensación de simplemente estar purificado. Es tan poderoso.
Pero continuando con la realidad de la muerte y como nosotros, como cristianos, debemos ver la muerte. Se habla más adelante de que si estabas en el Antiguo Testamento, en su mayor parte, si querías ser bendecido, algunos signos de bendición eran la vejez o muchos niños. Y ahora esas son verdaderas bendiciones. Yo y de hecho creo que en nuestra cultura no necesariamente vemos a los niños como bendiciones, sino más bien como desventajas, pero no lo son. Ellos son. Bueno, supongo que son pasivos de alguna manera, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pero al mismo tiempo, más aún son bendiciones. Y aún más es una larga vida una bendición. Y sin embargo, a la luz de la eternidad, a la luz de la inmortalidad, a la luz de la resurrección de los muertos, esto es lo que dice el capítulo 3, dice bienaventurada la mujer estéril, que es inmaculada, que no ha entrado en unión pecaminosa. Básicamente, aquí hay una mujer que no tiene hijos, pero es bienaventurada si es, ya sabes, justa si es virtuosa, continúa diciendo en el versículo 14. Bienaventurado también el eunuco cuyas manos no han hecho iniquidad. Así que, de nuevo, Dios mío, imagínense en esa cultura del Antiguo Testamento, en la cultura judía, alguien que fuera un eunuco, alguien a quien se le hizo incapaz de tener hijos, que sería visto como de segunda clase. De hecho, no sé si creo que es cierto que un eunuco no podía participar plenamente en la adoración en el templo. Y sin embargo, aquí está la palabra de Dios que dice, y bienaventurado también el eunuco cuyas manos hicieron ninguna acción ilícita que no fue ideada. Se le mostrarán cosas malas contra el Señor para favor especial por su fidelidad y un lugar de gran deleite en el templo del Señor. Esta es la parte de la sabiduría. Cuando no tenemos sabiduría en nuestro cañón, perdemos gran parte de esta sabiduría. La sabiduría de Dios, la palabra inspirada de Dios. Dios, y simplemente hay algo. Lo siento, sigo exasperándome o diciendo todas estas cosas, pero al mismo tiempo es un gran regalo para nosotros. Continúa hablando de la realidad de que incluso si viven mucho tiempo, aquellos que son malvados, incluso si viven mucho tiempo, no serán tenidos en cuenta y finalmente su vejez será sin honor. Continúa diciendo que es mejor morir joven como una persona justa que vivir una larga vida como una persona injusta. ¿Por qué? Por la eternidad. Porque hay más en esta vida que solo esta vida. Hay más en la vida que solo esta vida. ¿Y eso tiene sentido? Odio hacerlo. Lamento reiterar esto una y otra vez, pero es muy importante que nos demos cuenta de que aquí estamos en Segunda de los Macabeos y aquí estamos en el libro de sabiduría que nos brinda como cristianos una lente para mirando esta vida. Y una de las cosas clave que debemos recordar es que hay más en la vida que solo esta vida. Pero Dios nos tiene en la palma de su mano. Y eso significa que incluso si tenemos una vida corta, es mejor una vida corta vivida con rectitud, vivida virtuosamente, que una vida larga desperdiciada. Nuevamente, como decían, no tener hijos significa ser injusto o vicioso. Al mismo tiempo, los niños son una bendición y una larga vida también es una bendición. Entonces oramos por todas esas cosas, ¿verdad? Oramos por los niños, por aquellas parejas que anhelan tener hijos. Oramos por una larga vida para todos nosotros y para aquellos que anhelan una larga vida. Pero por encima de todo, la máxima prioridad, el mayor valor, es Dios mismo. Es mejor una vida corta donde elegimos a Dios que una vida larga donde no elegimos a Dios. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Dios, pero qué día. Qué regalo tan increíble nos han dado hoy con nuestras lecturas. Soy solo. Ya basta de mí, chicos. Soy Franco. Para ti. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.